Aislamiento, sufrimiento psicológico, desesperación de las familias y un desamparo inaceptable. Todo esto y mucho más se vivió en las residencias de ancianos de España en el momento álgido de la pandemia, mientras miles de personas fallecían entre sus muros. Médicos Sin Fronteras pasa revista en un informe con testimonios demoledores a las carencias que hicieron de estas instituciones el epicentro de la mortalidad por coronavirus en España. Escuchamos a Jimena Di Lolo, coordinadora de atención a mayores en residencias de la organización. Uno de los factores determinantes fue de que no están dentro del sistema de salud, con lo cual con la llegada de la epidemia se produjo una situación muy grave de falta de calidad de atención, frente a una situación que nadie esperaba. Médicos Sin Fronteras denuncia la falta de planes de contingencia y el hecho de que no se priorizaran las residencias de ancianos, donde personal sin formación adaptada, sin recursos e insuficiente para hacer frente a la crisis, se encontró desamparado ante la multiplicación de enfermos y sin tener a dónde derivar a sus ancianos en estado más grave. Hay que recordar que es personal que no tiene capacitación médica, que no tenía por qué saber cómo responder y además que cuando llamaban para hacer las referencias hospitalarias en pacientes graves, en pacientes en situaciones muy críticas, no tenían respuesta en cuanto a las referencias a hospital o otro sistema de salud, ¿no? Jimena relata una de las situaciones más duras que se encontró en una de estas residencias. La primera vez que fuimos, donde nos encontramos este desconcierto del que te hablaba recién, mucha angustia, un equipo que hacía 10 días que estaba durmiendo, inclusive médicos, auxiliares de enfermería, el personal de limpieza durmiendo en el suelo para poder atender a los residentes, familiares que no paraban de llamar diciendo dónde estaban sus familiares, y después estados muy graves de los pacientes, deshidratación, dificultad respiratoria muy seria. Médicos Sin Fronteras cifra en más de 27.300 las personas mayores fallecidas en residencias, lo que representa alrededor del 69% del total de muertes por COVID en España. La organización reclama medidas urgentes para que esto no se repita. Necesitamos planes de contingencia claros, responsabilidades claras y coordinación. El éxito o no de esta respuesta a una segunda ola, si llegara, es una coordinación eficiente entre todas las autoridades y los diferentes niveles de gestión de las residencias de mayores. Y por último, un tema del que se habla menos, pero que se hablará en los próximos meses y que es el tema del impacto en salud mental que esto ha tenido. No solo en estas personas que han muerto solas, aterrorizadas, sin entender nada, porque no había capacidad tampoco para explicarles, pero también en nuestra generación, que vamos a quedarnos pensando en qué no hemos hecho para que esto sucediera, ¿no? Haber perdido padres, abuelos, tíos, sin poder decir adiós, y en un personal muy agotado, muy cansado y culpabilizado en algunos casos, que sigue al cuidado de los residentes mayores.